Bueno, primero que todo, buenas tardes. Mi grupo está conformado por Eliezer Vanegas Arrieta y mi persona Gerardo Torres. Hoy le vamos a hablar un poco sobre nuestro país asignado, que en este caso es Bolivia. Primero que todo, este país se encuentra ubicado en América del Sur, sin salida al mar. Consta con una población de 12.080.000 habitantes aproximadamente. Su capital es Sucre, su sede principal de gobierno es La Paz. La moneda de este país es el boliviano y el banco es el Banco Central Boliviano. Aporte de las actividades económicas al PIB en el año 2021. En el sector primario encontramos la agricultura con un 6%, la ganadería con un 2% y la minería con un 8%, que en total el sector primario le aportó al PIB un 16% en el año 2021. En el sector secundario tenemos la industria manufacturera con un 15%, la construcción con un 8%, electricidad y agua con 4%, refinación e industria pesada con 4%. En total, el sector secundario le aportó el 31% a las actividades económicas en el año 2021. En el sector terciario tenemos el comercio con un 16%, el transporte y comunicaciones un 11%, en servicios financieros con un 8%, en educación y salud con un 9% y en turismo con un 9%, que en total el sector terciario le aportó un 53% al PIB en ese año. En el año 2022, bueno, tenemos primero que todo el sector primario. Ahí encontramos la agricultura con un 5%, ganadería con un 2% y la minería con un 8%, que en total este sector le aportó al PIB un 15%. En el sector secundario tenemos la industria manufacturera con un 16%, la construcción con un 8%, electricidad y agua con 4%, refinación e industria pesada con 4%, que en total este sector le aportó al PIB un 32% en ese año. En el sector terciario tenemos el comercio con un 17%, transporte y comunicaciones con un 11%, servicio financiero con un 7%, educación y salud con un 9% y en turismo con un 9%, que en total ese sector le aportó un 53% al PIB en el año 2022. En el año 2023, bueno, en el sector primario tenemos la agricultura con 4%, la ganadería con un 2% y la minería con un 8%, que en total este sector le aportó un 14% al PIB en el año 2023. En el sector secundario tenemos la industria manufacturera con un 16%, la construcción con un 7%, la electricidad y agua con un 4% y la refinación e industria pesada con un 4%, que en total el sector secundario le aportó un 31% al PIB en el año 2023. En el sector terciario tenemos el comercio con un 17%, transporte y comunicaciones con un 12%, servicio financiero con un 7%, educación y salud con un 10%, turismo con un 10%. En total, este sector le aportó un 55% al PIB de esa economía en ese año. Bueno, En el año 2024, en el sector primario tenemos la agricultura con un 5%, la ganadería con un 2% y la minería con un 7%. En el sector secundario tenemos la industria manufacturera con 15%, construcción con 8%, electricidad y agua con 4%, refinación e industria pesada con 4%, que en total este sector le aportó al PIB en ese año un 31%. En el sector terciario encontramos el comercio con un 17%, transporte y comunicaciones con un 11%, servicios financieros con un 7%, educación y salud con un 10%, turismo con un 10%, que en total este sector, en pocas palabras, es el que más le aporta a esa economía, ya que en casi todos los años le aporta un 55%. Y por último, en el año 2025, el sector primario, bueno, la agricultura un 4%, la ganadería un 2%, la minería con un 7%, que en total este sector le aportó un 13% a esa economía en el año 2025. En el sector secundario tenemos la industria manufacturera con un 17%, la construcción con un 7%, la electricidad y agua con 4% y la refinación e industria pesada con 4%, que en total, al totalizar, este sector le aportó
al PIB, un 32% en el año 2025. En el sector terciario tenemos el comercio con un 17%, transporte y comunicaciones con un 11%, servicios financieros con un 7%, educación y salud con un 10%, turismo con un 10%. Como lo dije anteriormente, este es el sector que más le aporta a esa economía, ya que en este caso sería de un 55%. Bueno, yo lo voy a explicar un poquito sobre lo que explicó mi compañero, evolución de los sectores económicos de Bolivia. Como podemos ver aquí en la gráfica de barra, que en el año 2021 Bolivia estuvo en el sector primario con un 16%. En el año 2022, en el sector primario obtuvo un 15%. En el año 2023, un 14%. Y en el año 2024, un 14%. Y en el año 2025, un 13%. Como podemos ver en la gráfica, estos porcentajes van disminuyendo por cada año que va pasando. O sea, que quiere decir que solamente en el año 2023 y 2024 se mantuvo el aporte a la actividad económica al país de Bolivia, que fue con un 14% en el año 2023 y en el año 2024 con un 14%. Luego de llegar al año 2025, disminuyó con un 13%. O sea que en pocas palabras, del año 2024-2025 hubo una disminución de un 1%. Seguimos el año en el sector secundario en el año 2021, que fue de un 31%. En el año 2022 fue de un 32%. En el año 2023 de un 31%. En el año 2024 fue de 31%. Y en el año 2025 fue de un 20-25. Bueno, como podemos ver en la gráfica circular, este sector secundario, como aumenta, disminuye, pero este es el que se mantiene en un 31%. O sea que él tiene años que varía. Por ejemplo, aquí en años hubo años que varió y en años que no. Y él se mantuvo en el año 2021 con un 31%, en el año 2023 con un 31% y en el año 2024 con 31%. O sea que en estos 3 años se mantuvo. Y en los años que varió fue en el año 2022 con un 32%. Y luego eh, aumentó eso también en el año 2025 con un 32%. Bueno, vamos a hablar sobre los tratados comerciales. Bueno, los tratados son CAN. ¿Qué es CAN? Es Comunidad Andina de Naciones. El tipo de Comunidad Andina de Naciones es bloque regional. Los países miembros más relevantes, por ejemplo, son como Colombia, Ecuador y Perú. Los beneficios principales de la Comunidad Andina de Naciones son el Tratado de Libre Comercio, cero aranceles entre los miembros, por ejemplo, entre los países. Su importancia es muy alta. En pocas palabras, es el más importante de las importancias por el beneficio. Seguimos con Mercosur. Mercosur es un mercado, en pocas palabras, es el mercado del sur. El tipo es asociado. Los países miembros más relevantes son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El beneficio principal de Mercosur es preferencias arancelarias. Esta importancia es alta porque él tiene preferencia arancelaria con otros países. Seguimos con Aladí. El tipo es regional. Países miembros relevantes son 13 países de América Latina, por ejemplo, como Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Y entre esos 13 se encuentra Perú. Beneficio principal es preferencias comerciales generales. Esta importancia es muy alta. Seguimos con el Tratado de Unión Europea, el tipo preferencial, país miembro relevante, países de Estados Unidos. Beneficio principal es acceso preferenciales a mercados europeos. La importancia es media. Seguimos con Estados Unidos de nuevo. Tipo preferencial, países miembros relevantes, países de Estados Unidos. Beneficio principal, acceso preferenciales para ciertos productos. Su importancia es media. Acuerdos bilateral, bueno, el tipo es bilateral. Países miembros más relevantes son como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Más que todos esos países hacen acuerdos de libre tratado. El beneficio, el beneficio, el beneficio principal es preferencias especificadas por productos. Su importancia es muy baja. Seguimos con la línea de tiempo de las exportaciones e importaciones. Bueno, vamos a hablar un poquito de la importación. En el año 2021 las importaciones decayeron con 9.800.000. Eso está en millones de dólares. En ese año decayó por la pandemia, más que todo, todavía estaban los países un poquito afectados por la pandemia. En el año 2022 disminuyó con 12.500, 12.500.000 de dólares. En el año 2023
aumentó fue con 13.200.000.000 de dólares. En el año 2024 estuvo una decaída con 12.900.000. Y en el año 2025 nuevamente aumenta con 13.400.000. Vamos con la línea de exportaciones. En el año 2021 obtuvo un porcentaje de 11 millones. O sea, en el año 2021 las exportaciones todavía estaban afectadas por la pandemia. Seguimos con el año 2022, que ya hubo una diferencia porque aumentó de 11 millones a 13.600.000. Luego seguimos con el año 2023, que tuvo una decaída, que pasó de 13.600.000 a 12.500.000. Seguimos con el año 2024, que hubo una diferencia bastante baja porque de 12.500.000 disminuyó a 11.800.000. Seguimos con el año 2025, que en el año 2024 disminuyó un poco y después en el año 2025 aumentó 12.100.000. Seguimos con los procedimientos que exige Bolivia para exportar. Bueno, Bolivia exige 9 requisitos para exportar. Primer requisito, registro como exportador. Por ejemplo, tiene que estar inscrito en el NIT y que tenga los documentos legales. Segundo procedimiento es clasificar el producto. En esa clasificación del producto se tarda de 1 a 3 días. Por ejemplo, como identificar producto y la partida arancelaria. Seguimos con el procedimiento número 3, obtención de permisos y certificados. Eso tarda de 2 a 10 días hábiles, certificado como sanitario y fisiosanitario, origen del producto y los permisos. Seguimos con el procedimiento 4, preparación de la mercancía. Eso tarda de 1 a 7 días hábiles. Por ejemplo, aquí es donde se rectifica el empaque de la mercancía, el etiquetado y el embalaje. Seguimos con el procedimiento número 5, contratación de transporte internacional. Bueno, esto tarda de 1 a 5 días. Más que todo, se elige por el medio si quiere terrestre, aéreo o marítimo. Para eso existe una logística. Seguimos con el procedimiento número 6, declaración aduanera de exportación. Eso tarda de 1 a 3 días. Por ejemplo, declaración única de exportación aduanera. Eso tiene que llevar una documentación específica. Seguimos con el documento número 7, inscripción y control aduanero. Eso tarda entre 1 hora al día. Por ejemplo, revisión de mercancía, cumplimiento de normas. Procedimiento número 8, pagos de costos y trámites finales. Eso puede tardar entre 1 a 2 días. Por ejemplo, como pagos administrativos, transporte, almacenaje y otros gastos. Y por último, tenemos la salida de la mercancía al país de destino. Eso puede variar los días según su destino o transporte, por ejemplo. ¿Qué documentos necesita para exportar desde Bolivia? Bueno, los documentos que necesitan para exportar de Bolivia son 9. Primero, número de identificación tributaria. En pocas palabras, eso es un registro que identifica a la empresa ante el Servicio de Impuestos Nacionales. Número 2, la matrícula de comercio. Bueno, esta matrícula de comercio es un documento que certifica la inscripción de la empresa en el registro de comercio. Número 3, por ejemplo, la factura comercial. Aquí en la factura comercial se detalla el nombre del comprador y cuántos productos va a comprar. Este documento detalla la mercancía vendida, su valor, cantidad y condiciones de venta. Por ejemplo, si es a crédito, si es pago en efectivo o por tarjeta. Número 4, certificado de origen. Bueno, este documento certifica que la mercancía es originaria del país. Por ejemplo, el país que nos tocó a nosotros fue Bolivia. Eso puede variar sobre el país. Número 5, certificado sanitario o fisiosanitarios. Este certificado que avala que los productos cumplan normas sanitarias o fisiosanitarias. Documento número 6, declaración única de exportación aduanera. Este formulario es oficial que se presenta ante la aduana nacional para autorizar la exportación. Seguimos con el documento número 7, conocimiento de embarque. Bueno, este documento emitido por la naviera o aerolínea que confirma la recepción de la mercancía